Bienvenidos a todos. Bienvenidos tanto a los que venís de Latinoamérica como a los que estáis de España. Es para mí un orgullo el poder hacer esta presentación a nivel internacional. Mi nombre es José Luis Contreras. Soy el presidente del Comité Técnico Científico de la Norma Referencial Internacional, SG900, y soy el director general de Best Business Service, que es la compañía que impulsó en sus inicios el desarrollo de la norma referencial internacional SG900. Contamos con la experiencia dentro de BBS antes de empezar el desarrollo de la norma de aproximadamente unas 6.000 empresas y unos 4 millones y medio de usuarios. Entre ellos contamos con consultores, con universidades y con empresas. Bien, como decimos aquí en la primera página, crecer en clientes, y eso ya lo sabéis todos por experiencia, es la consecuencia de un proceso. Ese proceso es lo que intenta facilitar la SG900, tanto crecer en conocimientos, crecer en tecnologías, crecer en soluciones, crecer en solvencia técnica profesional, muy importante, y eso que nos ayude a crecer en clientes a todos en el ámbito profesional. Vamos a ver ahora un poco en qué consiste la primera aproximación. ¿Qué es el certificado de excelencia de consultor estratégico de empresas? Primero, es una certificación profesional internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que es un certificado de competencias y de capacidades profesionales en consultoría estratégica de empresas. Entraremos también a detallar lo que es la certificación, lo que significa a nivel internacional una certificación de competencias. ¿Quién lo imparte? Plan Innova. ¿Qué es Plan Innova? Un clúster de certificaciones de excelencia SG900. En donde están diferentes tipos de entidades, empresas, organizaciones, etc. ¿Y quién lo certifica? Lo certifica A+, una de las principales multinacionales en certificación a nivel mundial. El recorrido que vamos a hacer durante la presentación lo tenemos primero, cómo podemos crecer en cualificación, tanto conocimientos, metodologías competenciales. Segundo, crecer en capacidades, destrezas tecnológicas especializadas. Tercero, crecer en soluciones, integración holística y sistemática de los dos primeros puntos. El tercero, crecer en solvencia, hablamos de solvencia profesional, técnica y profesional acreditada. Y quinta, crecer en clientes, compartir sinergias y recursos, y ahí hablaremos del tema de los embajadores. Bien, el objetivo de la certificación es, por un lado, incrementar el posicionamiento profesional del consultor. Por otro lado, incrementar la confianza a clientes del consultor. Diferenciar al profesional cualificado de la competencia en un sector, sobre todo, donde el intrusismo hace muchísimo daño. El cuarto, facilitar la comunicación de las capacidades y competencias del consultor al mercado. Este es uno de los apartados, sobre todo los que tenéis experiencia, ya sabéis lo que implica eso. Es decir, cómo le damos confianza al cliente de que tenemos las competencias y capacidades. Le podemos decir 1.000.000 de veces que somos buenos o le podemos entregar una certificación diciendo que estamos certificados y públicamente, y entraremos también en ello, de que estamos acreditados para ello. Facilitar el uso y dominio de nuevas tecnologías profesionales. Estamos hablando de tecnologías específicas en el ámbito de consultoría. Quinto, sexto, facilitar la aplicación de conocimientos complejos de alto valor al mercado. Posibilitar adquirir y crear nuevas soluciones que generen nuevos mercados. Facilitar el desarrollo de nuevas soluciones a clientes actuales. Desarrollar una nueva inteligencia de negocio que facilite la comunicación con los decisores. Esto es muy importante porque cuando se explican así las cosas, parece que sea una cuestión casi de gramática o semántica de tipo comercial. Pero, sin embargo, claro, cuando estamos hablando de empresas solamente en Latinoamérica, estamos hablando de cerca de 12 millones de empresas. No podemos hacer las cosas difíciles, ni podemos plantearnos que el nivel de las personas con las que vamos a interlocutar, es decir, los decisores, tengan los mismos conocimientos que nosotros tenemos, con lo cual ellos tienen su negocio, que es su empresa, y nosotros tenemos nuestro negocio, que es servir a esas empresas. Por lo tanto, necesitamos un sistema fácil a nivel de comunicación. Y ya entraremos ¿qué es lo que hace la SG900? Justamente facilitar ese punto como punto importante. Y por último, dotar de carácter internacional. ¿Cuáles son, por un lado,
lo que podemos esperar de una vez que yo me he certificado. ¿Cuáles son ventajas que puedo estar esperando? Por un lado, puedo crecer en clientes. Eso es, lógicamente, un objetivo fundamental de la certificación. El segundo es precios e ingresos más altos. ¿Por qué? Porque estamos dando confianza al mercado. Todos sabemos que la confianza es algo absolutamente valorado por las empresas, con lo cual, cuanta más confianza damos, más posibilidad tenemos de poder alcanzar premios más valorados. El crecimiento profesional y de una forma más gratificante, mayor estabilidad profesional y mayor reconocimiento del mercado y de la sociedad en general. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos pusimos al desarrollar la norma? Primero, quisimos hacerlo desde el punto de vista de las competencias, cómo se podía realizar de la forma más fácil posible. El segundo aspecto era hacerlo de la forma más económica posible. El tercero era hacerlo de la forma más rápida posible. El cuarto era hacerlo de la forma más segura posible. Y el quinto es hacerlo de la forma más flexible posible. ¿Por qué? Porque va dirigido a un entorno profesional y, lógicamente, se tiene que adaptar también a los requerimientos y las necesidades. Estos fueron los 5 puntos básicos en que en el inicio de la norma, hace aproximadamente 6 años, fueron las premisas de punto de partida. No podíamos hacer una cosa compleja, no podíamos hacer una cosa que no fuera accesible económicamente a las empresas, no podíamos hacer que el proceso fuera lento, no nos servían los procedimientos que hay actualmente, lo teníamos que hacer de una forma absolutamente segura. ¿Por qué? Porque necesitábamos que una entidad certificadora independiente diera fe pública del resultado del mismo, por lo tanto teníamos que dar la máxima seguridad y además teníamos que hacerlo flexible con las condiciones de horarios, tiempos que tiene el profesional de consultoría. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente punto, que va a ser ver el tema de la cualificación. Cuando estamos hablando del tema de una certificación y en el ámbito profesional, ya veremos el por qué empleamos la palabra cualificación. ¿Qué significa la cualificación? En el sentido de lo que estamos normalmente acostumbrados a conocimientos, significaría que la cualificación es ayudar a desempeñar el trabajo. En este caso es garantizar que se tienen las competencias necesarias para desempeñar ese trabajo. Vamos a ver cuáles son un poco, aquí tenemos un poco el guión de este apartado, que los criterios internacionales es el punto por el que vamos a empezar. Dentro de los criterios internacionales tenemos qué se define, lo que comentamos antes, por competencia profesional. Por competencia profesional a nivel internacional hay el consenso de que es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. En este caso, al desempeño del consultor. Bien, fijaros que conjunto de conocimientos, punto, y capacidades. Es decir, no nos basta decir sé mucho. No, tengo que tener además las capacidades. Bien, y en este caso que estamos hablando de una certificación pública, tengo además que poderlas contrastar o poderlas evaluar. Para ello utilizamos la definición de la Organización Internacional del Trabajo de Suiza, que lo que nos dice es, ¿qué es una certificación de competencias? Lo digo porque hoy en día veremos, y a nivel de la web y a nivel de muchísimas publicidades, la palabra certificación. Bien, cuando hablamos de certificación de competencias, ¿de qué estamos hablando? Es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional, efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos diferenciando de lo que es una certificación privada. Cualquier institución puede tener una certificación privada y decir, tengo mi certificación. Vale, pero que tenga una norma detrás a nivel estandarizado y que además tenga una cobertura a nivel internacional, eso es lo que marca la diferencia cuando estamos hablando de la certificación por competencias. Y eso es lo que rige, en este caso, en la definición de la Organización Internacional de Trabajo de Suiza. Otros aspectos también interesantes a la hora de, o antes de empezar a profundizar, es qué es lo que se le pide normalmente en servicios profesionales, cuáles son los criterios que se establecen. Bueno, primero, que son los criterios que además asume la SG 900,
que el profesional debe poder acreditar su solvencia profesional por medios que permitan a los destinatarios valorar sus conocimientos y recursos técnicos, así como su competencia y fiabilidad. Segundo, que el profesional debe seguir una formación continua a lo largo de toda su vida profesional. Y tercero, que debe ejercer aquello para lo que realmente tiene las capacidades de poderlo gestionar. Estos son criterios básicos a nivel no tan solo europeos, sino a nivel internacional. En el caso de consultoría, estos puntos tienen también un apartado súper importante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el hecho de poder nosotros acreditarnos nos puede evitar muchísimos conflictos en el ejercicio luego profesional. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos puede pedir, y es efectivamente un cliente, el hecho de decir, oiga, pero ustedes están acreditados o no. En caso de cualquier conflicto, tenemos la certificación pública con una certificadora independiente que acredita a través de la auditoría que tenemos esas capacidades. Dentro de ello, y ya empezando a entrar en lo que es la norma, decimos, ¿qué es la inteligencia de negocio? Bien, resumiéndolo mucho, pero para ser muy claro y muy directo, inteligencia de negocio es simplificar lo complejo. Muchas veces sabemos que se hace lo contrario, ¿no? Pero en el caso de la norma, y lo veremos y lo iremos viendo, lo que se hace es justamente decir, no, lo que tenemos que hacer es simplificar lo complejo. ¿Y para ello qué hacemos? Primero, visión holística, pensamiento sistémico, reglas heurísticas y algoritmos. ¿Qué quiere decir? Por poner simplemente un ejemplo concreto. Cuando en 1908 se hizo el primer máster en Estados Unidos, que fue hecho por la Harvard, la técnica que se utilizó, es decir, se planteó para decir cómo damos a las empresas que están teniendo un crecimiento muy importante por la expansión ferroviaria y pasando de empresas locales a empresas continentales, cómo les damos una formación de empresa. Y entonces lo que se hizo y lo que se utilizó fue la técnica reduccionista. ¿Qué es la técnica reduccionista? Coger y decir, divido la empresa por partes, pues por ejemplo, administración, finanzas, logística, etcétera. Y a partir de aquí me estoy haciendo una composición de lo que es, viendo cada una de las partes, de lo que es el todo, lo que es la empresa. Bien, en la norma SG 900 estamos justo en las antípodas, es decir, lo que parte de la norma es de la siguiente premisa, que la suma de las partes no nos da la idea y no nos puede dar la idea del conjunto, sino que es al revés. Es decir, tener una idea de conjunto, tener una idea global, es lo que nos hace que seamos coherentes en cada una de las partes. Esto es absolutamente el punto de partida irrenunciable de la norma SG 900. Tenemos que tener la visión de qué es lo que procesa. Y luego ya veremos que no es nada sencillo. Nada sencillo, cuando lo veamos sí que es absolutamente sencillo, pero no era nada sencillo cuando empezamos con el tema del desarrollo. El pensamiento sistémico es que necesitamos aplicar de forma estructurada y metódica, comprendiendo cada uno de los factores que son determinantes en la empresa. Y luego las reglas heurísticas y algoritmos. ¿Qué entendemos por las reglas heurísticas y algoritmos? Las reglas heurísticas son aquellos atajes que no son desde el punto de vista numérico, pero que los necesitamos para alcanzar una solución óptima. Y los algoritmos son todos aquellos donde podemos llegar a la solución óptima vía de forma numérica. Tenemos que jugar con esos dos apartados, como es muy normal y muy lógico, sobre todo en el tema de consultoría. Entonces empezamos, ya que hemos hablado por el tema de la norma, decir, ¿en qué consiste? Pues la norma lo que ha hecho es, y lo que hace es analizar las necesidades de la empresa. A partir de aquí, el Comité Técnico Mundial lo que hace, que está formado por estas organizaciones que tenemos aquí en estos momentos en pantalla, y lo que hace es identificar, determinar, establecer y activar conocimientos innovadores, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas, criterios de decisión y garantías profesionales. Y eso es lo que da lugar al desarrollo de la norma. Y esto se efectúa con los dos criterios fundamentales, que son las decisiones y los resultados. Es decir, todo lo que vamos a realizar va destinado a poder dar garantías a las decisiones con el objetivo de poder mejorar los resultados. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos ese apartado. Vamos a profundizar un poquito
de ello simplemente decir las competencias básicas que tiene la certificación en consultoría. Son las destrezas tecnológicas. Esto nos permite la facilidad de poder obtener información, diagnosticar la información, interpretar la información y priorizar la acción. Y eso que nos da lugar a poder decidir. ¿Decidir para qué? Para poder actuar sobre los procedimientos y procesos en las 5 funciones básicas, que son planificación, organización, gestión, control y mejora continua. De aquí tenemos que dominar y tenemos que tener la capacidad para poder gestionar los procedimientos y procesos en cada una de estas actividades. ¿Y qué tenemos que tener? Los conocimientos y criterios claves para gestionar y liderar los proyectos y los procesos y contemplar lo que denominamos los riesgos universales, que tendremos oportunidad de hablar. Esto nos lleva al final a los resultados. Con lo cual tenemos 2 caminos, es decir, si miramos por abajo, las tecnologías, decisiones, los procesos y procedimientos y los procesos críticos universales. Y por arriba tenemos que adquirir las destrezas, capacidades, conocimientos y criterios también que nos permitan alcanzar esos resultados. Bien, entonces empezamos diciendo, vamos a definir qué es una empresa. El primer problema que nos planteamos, si ahora estuviéramos en una sesión presencial y fuéramos 100 personas, si hacemos esta pregunta en abierto, es curiosísimo saber la cantidad de definiciones diferentes que nos podemos encontrar. Bien, la gran mayoría de las definiciones que se nos van a dar no nos van a permitir poder profundizar, con lo cual necesitamos llegar a la primera regla heurística. Y bien, la primera regla heurística es esta. Es decir, decimos, todo el proceso vertebral de la empresa está marcado por estos 5 cajones, que son mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. ¿Eso qué quiere decir? Si una empresa no tiene mercado, no tiene clientes y no tiene oferta, podemos afirmar sin ningún tipo de duda de que no es empresa. ¿Correcto? Con lo cual, este es el proceso vertebral que define básicamente lo que es la empresa. Por lo tanto, todas las decisiones y resultados que se producen en la empresa van a estar englobados en uno de esos cajones. Aquí estaríamos hablando de los 5 cajones que son, en este caso, la cúspide de la pirámide. ¿Correcto? Pasamos ahora a ver un poquito más, bajamos un poquito de nivel y cómo lo integramos. Bien, ¿qué estamos acostumbrados en el tema de empresa? Estamos acostumbrados a hablar de objetivos, estamos acostumbrados a hablar de indicadores económicos, estamos acostumbrados a hablar de resultados y riesgos y estamos acostumbrados a hablar de capacidades claves. Cuando estamos hablando, por cierto, de competencias, me interesa decir que son las competencias hard. Sabéis que están las habilidades que serían las capacidades soft o blandas y las capacidades duras. Las capacidades duras son aquellas que si no las tengo, en el caso de la certificación, no soy apto para conseguir la certificación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esas son las que técnicamente debemos, sin ningún tipo de duda, dominar y demostrar que tenemos esa capacidad. Bien, en este cuadro tenemos resultados y decisiones. Dentro de los resultados tenemos lo que es la cultura empresarial. ¿Qué tenemos aquí? Pues dentro del enfoque organizacional, la rentabilidad, condición necesaria pero no suficiente actualmente para que una empresa tenga éxito sostenible. La reputación, lo mismo, condición necesaria pero no suficiente. La rotación. Rotación sería productos y servicios y lo podemos asociar perfectamente a la palabra innovación. Rendimiento es también otro de los aspectos que es necesario pero no suficiente. Y la responsabilidad. Desde 1990, este apartado ha adquirido muchísima importancia a nivel mundial. ¿Por qué? Por los factores tecnológicos, por los factores normativos y por los factores sociales. Con lo cual, tenemos ahí lo que es la cultura empresarial. Pasamos a los indicadores económicos. Los indicadores económicos clave. Tenemos la demanda, la cifra de negocio, los costes directos, los gastos generales y los gastos de personal. Esto sería como una cuenta de resultados simplificada. ¿Qué quiere decir? Que esto pasa, o la cuenta de resultados, es básicamente el indicador económico más generalizado a nivel mundial. Con lo cual, aplicamos y decimos, bueno, tenemos aquí los resultados. ¿Pero qué sucede? Que los resultados, como dice aquel dicho, nos dicen cuando tienes el coche hundido en el barro, todo el mundo te dice por dónde lo tenías que haber pasado.
Bien, aquí lo que se trata es de que tengo que integrar los resultados con las fuentes. Bien, ¿cuáles son las fuentes? Aquí abajo lo tenemos, es lo que denominamos los procesos críticos universales, que son ¿qué? Las fuentes de los resultados y riesgos con los que nos vamos a encontrar en la organización. Y esos procesos críticos son los que hemos comentado antes: mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas. Bien, ¿qué tengo que tener yo y qué capacidades? Las de planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar, que serían las competencias directivas para poder gestionar estos procesos críticos. Y aquí tenemos un poco la cultura. Vamos un poquito más allá. Vamos a ver entonces cómo podemos atomizar, llamamos atomizar, a ver de forma gráfica y de la forma más simple posible lo que es los puntos claves de la organización. Como veis, primero tenemos las esferas. Las esferas, aquí tenemos mercado. ¿Qué quiere decir? Toda empresa va al mercado. ¿Para qué? Para obtener clientes. Con ello, ¿qué consigue? La rentabilidad. Los clientes, ¿cómo los consigue? Mediante la oferta. ¿Y con ello qué obtiene? La reputación. La oferta, ¿cómo la realiza? Mediante actividades y control. ¿Y con ello qué tiene? La rotación de productos y servicios. Esas actividades y control, ¿cómo las realiza? A través de una definición de puestos. Y eso nos da la racionalización. Los puestos, ¿quién los ocupan? Unas personas. Y con ello tenemos el rendimiento. Y estas personas son las responsables de nuestra interacción con el mercado. Y ahí tenemos la responsabilidad. Hoy en día, la norma SG900 tiene dos apartados. Es decir, tiene el apartado de lo que es la certificación en dirección y consultoría y la de compliance. Compliance, aunque el peso específico jurídico es muy importante, hay que tener en cuenta que depende de las actividades de la empresa. Si una empresa no tiene actividades, nos podemos olvidar de compliance porque no tiene razón de ser. Es decir, tiene razón de ser cuando está realmente integrado de una forma lógica, y digo de una forma lógica, desde el punto de vista de los riesgos normativos con lo que es la gestión de la organización. Bien, y luego tenemos estos cuadros que veis en la pantalla donde decimos, ¿qué nos da el mercado? La participación y la demanda. La cifra de negocio nos la dan los clientes. La oferta nos da los costes directos del producto. Las actividades y control nos dan los gastos generales y las personas y los puestos nos dan los gastos de personal. Y aquí es donde estamos integrando de una forma minimista lo que es todo lo que compone la gestión integrada de la organización. Fijaros que otro apartado clave que estamos acostumbrados a ver en los programas que hemos hecho, en los diferentes másteres, etcétera, son estas dos palabritas: misión y visión. Bien, ahora hablo desde el punto de vista de la SG900. ¿Qué es la visión? Bien, la visión se compone de tres enfoques, que es mercado, clientes y oferta. Es decir, esto es lo que da razón de ser a la organización. Y la misión es cómo gestionamos los recursos, es decir, personas, puestos y actividades. ¿Cuál es la misión que tienen los recursos? Estos tres puntos que hemos comentado: conseguir que la organización alcance y llegue a alcanzar su visión. Básicamente, de esta forma estamos hablando de que la visión es la competitividad y la producción y la misión toca lo que es la productividad. De una forma simple, estamos viendo cada uno de los factores y cómo se están enlazando. Eso que nos permitiría, de una forma muy sencilla, poder gestionar un pequeño cuadro de mando con esos conceptos. Aquí tenemos los objetivos sostenidos y aquí tenemos los procesos universales. Aquí tenemos cada uno de esos puntos de 1 a 10 cómo se comportan y nos daría una visión clave. Otro aspecto donde vemos que, jugando con los procesos universales, seguimos es ver las capacidades claves del consultor. Tenemos lo que hemos comentado: las competencias: planificar, organizar, gestionar, controlar. Aquí tenemos los procesos críticos universales y aquí tenemos para cada uno de ellos. ¿Qué significa? En mercado, dominar los riesgos, oportunidades y cambios en el mercado. Ponemos como factores determinantes demanda, competencia y proveedores. En el caso de clientes, tenemos dominar los riesgos, oportunidades y cambios. Esto va a ser común para todos, en este caso para clientes. Factores determinantes: atracción, captación y fidelización. Para oferta, factores determinantes: precios, costes y competitividad. Factores determinantes para actividades: estructura, procesos y productividad. Y liderazgo, procedimientos y competencias para puestos y personas. Otro aspecto clave
cada vez más son los factores que son el comportamiento ético de la organización. Aquí tenemos para el mercado, en clientes, oferta, actividades y control, puestos de trabajo y personas, los factores éticos para cada uno de ellos. Ahora, hemos nombrado durante la presentación un apartado que es importante, que son los riesgos. Bien, lo que hace la SG 900 es determinar esos riesgos. Lo podemos hacer, la gestión de riesgos, con un análisis modal de fallos, o lo podemos hacer, como hemos puesto aquí, con el típico gráfico de pez de Ishikawa, pero aumentado. ¿Aumentado en qué? Lo que decía Ishikawa en 1943, que revolucionó el tema de la calidad, fue el proceso en los procesos industriales. ¿Qué factores son los que incidían? Aquí lo que vamos a ver son cómo, cogiendo los procesos críticos de negocio, vemos los factores, bajando ya un poquito, cuáles son aquellos que nos van a suponer los mayores riesgos de la gestión. Y esos riesgos tienen relación con esos objetivos que comentamos estratégicos, que son la rentabilidad, reputación, rotación. Es decir, que un problema que esté situado en cualquiera de estos procesos nos puede afectar a uno o a varios. Bien, estos serían los problemas en gestión, pero luego tenemos otros riesgos. ¿Esos riesgos de qué tipo pueden ser? Pues en este caso serían los riesgos no penales. Aquí tenemos los riesgos no penales, que denominamos riesgos universales. ¿Por qué? Porque se cumplen generalmente en cualquier país. Y cómo afectan también a esos objetivos estratégicos que tenemos de la organización. ¿Existen más riesgos? Sí, existen los riesgos penales. Aquí, los riesgos penales hay que tener en cuenta que desde un punto de vista de impacto son los que más impacto tienen, porque es un impacto alto. Sin embargo, para las pymes son micro y pymes son los riesgos con menos probabilidad. Son mucho más probables lo que hemos denominado los riesgos legales, no penales, que los riesgos penales. Sin embargo, su importancia, lógicamente, tiene que estar también cubierta. Visto esto, pasamos al siguiente punto, que es la toma de decisiones. Hemos dicho que la norma tiene como criterios básicos las decisiones y los resultados. Vale. Entonces, lo que busca en la forma de obtener también ese apartado de decisiones es divide lo que es el tiempo de proceso de las decisiones, que denomina TPD, y el TRI, el tiempo de intervención. Aquí tenemos que en el TPD lo que hace es decir, tenemos que tener análisis, diagnóstico, capacidad de analizar, diagnosticar y decidir, y para ello tenemos que tener unas capacidades multidisciplinares. Y después tenemos los TRI, que son las acciones y los resultados. Lo que se intenta y lo que quiere aportar la SG 900 y aporta es disminuir los tiempos y aumentar la seguridad en estos procesos de toma de decisiones y dar mayor rapidez y mayor facilidad en los temas de ejecución. Para ello, tenemos, por ejemplo, el posicionamiento competitivo. Nos da un ejemplo de que hoy en día las tecnologías nos permiten realizar toda una serie de procesos que es muy importante a la hora de poder gestionar. El mercado es uno de los 3 factores claves que, como hemos comentado, en la visión de negocio. Es móvil. Y eso es importante. Cuando hemos dicho la visión de negocio se compone de mercado, clientes y oferta, tenemos que pensar que el mercado se mueve, los clientes se mueven y la oferta se mueve. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la base de toda empresa es móvil. Los modelos de negocio son mucho más estáticos. Estamos acostumbrados muchísimo, porque está en la moda, están los startups, están los business angels, que les encanta, pero es un tema instantáneo, es una foto. Este mercado está ahora, esta situación o estos clientes en estos momentos tienen esta necesidad y esta es la oferta que podemos ofrecer ahora, que es la oferta que es competitiva y que la pueden adquirir. Está muy bien, pero cuando la empresa se va moviendo en el tiempo y lleva adquiriendo unos años, se encuentra con que esos 3 factores los tiene que estar sabiendo medir. Vamos a ver de una forma muy breve, porque lo mejor es verlo muchas veces o verlo por imagen que no por comentario, de una forma muy rápida el posicionamiento competitivo de una empresa. ¿En qué consiste?
El análisis de posicionamiento evalúa cómo se percibe la empresa por su mercado o segmentos de mercado, entendiendo como posicionamiento la imagen que ocupa en la mente del consumidor nuestra marca, producto o servicio. Simplifica de forma absoluta el uso de las complejas fórmulas matemáticas necesarias para obtener con rigor una visualización sencilla y fácil de interpretar de una realidad perceptual tan compleja y con múltiples dimensiones como es la visión que tiene de nosotros el mercado y la comparación respecto de la competencia. El poder disponer o no de esta información marca la diferencia en los resultados y optimización de recursos en empresas del mismo sector y mismo nivel. Fortalecer la posición competitiva de la empresa, optimización de recursos en acciones comerciales y promocionales, mayor y más rápido retorno de la inversión en la innovación en nuevos productos y servicios, disminución de tiempos y costes en análisis, diagnósticos de la información y adquisición de nuevos conocimientos. El análisis de posicionamiento de mercado se divide en dos grandes apartados, la obtención de información y la interpretación de los resultados. El sistema experto le guía paso a paso hasta la obtención de un informe de fácil comprensión que interpreta y diagnostica los datos obtenidos. El análisis le permitirá conocer y descubrir qué lugar ocupa su producto o servicio en la mente de los consumidores, requisito imprescindible para la toma de decisiones acertadas que aseguren la consolidación y crecimiento de la empresa. El sistema es multianálisis y permite la generación de plantillas garantizando la adaptabilidad a las necesidades que le vayan surgiendo. La creación del cuestionario es un proceso fundamental. Para realizar con éxito el cuestionario se debe seguir una metodología contrastada. Los objetivos son tres: la correcta obtención de la información, minimizar errores en las respuestas y motivar lo máximo posible al encuestado. El sistema experto, aplicando métodos científicos y estadísticos, analiza la información y extrae las conclusiones oportunas, emitiendo el lenguaje de usuario, las percepciones más o menos desordenadas por parte de los clientes, en categorías manejables por la organización, aportándole la información necesaria para la toma de decisiones acertadas. El gráfico Diana nos muestra dónde hemos sobreinvertido y en qué atributos debemos aumentar la inversión. Para ello detecta cuáles son los factores de éxito en el mercado en los que es rentable invertir y determinar aquellos en los que puede dejar de hacerlo. El gráfico de oportunidad mide cuáles son las nuevas oportunidades y cuáles son los aspectos menos valorados por los encuestados, permitiéndonos observar y analizar los esfuerzos, tiempos y recursos dedicados a ello. El sistema experto incluye una ficha de implementación que facilita acortar los tiempos desde la obtención de la información hasta la acción. Bien, aquí hemos visto un tema que es el posicionamiento del mercado. Dentro de ello hemos visto cómo nos ve el mercado a nosotros, cómo ve la competencia, cuáles son los atributos que valoran, dónde estamos invirtiendo con éxito, dónde no estamos invirtiendo y dónde tenemos oportunidad de que el mercado está expectante pero no está recibiendo. Es decir, esto es importantísimo. Ahora bien, realizarlo bien desde un punto de vista técnico es muy difícil. Por eso generamos este sistema inteligente en la primera de esas vértebras que veíamos al principio, que es en la de mercado. También tenemos otro elemento que es, como lo veremos un poquito más adelante, vamos a hacer aquí muy corto, que es las auditorías internas inteligentes, en este caso de posicionamiento de mercado, para poder evaluar atributos, clientes, competencia, liderazgo, estrategia retadora, estrategia de innovación, estrategia de seguimiento, especialización, acciones para el posicionamiento, etc. Esto directamente nos genera poder tener un diagnóstico, poder tener las prioridades, poder desarrollar las acciones y poder hacer comparativas, tanto con nosotros en otro momento del tiempo, como con, por ejemplo, el líder de nuestro sector o nuestra competencia más directa. Otro aspecto que es clave es la medición y análisis de los clientes. ¿Eso qué quiere decir? Conocer, descubrir y analizar los factores claves para la consolidación y crecimiento de la empresa es clave, sobre todo a nivel de poder tener una viabilidad sostenida de la empresa. Hacer una medición, un análisis y una situación de mejora nos facilita y orienta el proceso de atraer, captar y fidelizar clientes. También nos facilita gestionar los recursos y tiempos de forma más cualificada. Para ver qué es lo que queremos hablar cuando estamos diciendo esto, evidentemente no estamos hablando de generar un Excel y tenerlo colocado, sino tenemos menos tiempo,
tenemos que realizar procesos y además tenemos que hacer que esos procesos los pueda hacer gente con un bajo nivel de especialización. Es decir, que la tecnología nos ayude justamente a hacer procesos de nivel alto, si estamos hablando del nivel de cualificación de 1 a 5, que gente de nivel 2 nos permita hacer trabajos de nivel 4. Vamos a ver un poquito y vamos a entrar un poquito en el detalle. Sistema experto de satisfacción. Realizar un análisis de satisfacción de clientes con un sistema experto nos proporciona una disminución de costes y tiempos, una optimización de recursos, la detección de factores importantes para los clientes y nos asegura la calidad y el rigor en la interpretación de los resultados. Veamos a continuación cómo se puede realizar de forma rápida, sencilla y económica lo que hasta ahora era un proceso largo y costoso. El análisis de satisfacción de clientes se divide en dos grandes apartados, la obtención de la información y la interpretación de los resultados. El análisis le permitirá conocer, descubrir y priorizar los factores clave para obtener la satisfacción de los clientes, requerimiento imprescindible para la consolidación y crecimiento de la empresa. El sistema experto le permite analizar diferentes departamentos, áreas, productos y servicios, garantizándole la adaptabilidad a sus necesidades. Asimismo, le permite crear un nuevo análisis, utilizar un análisis anterior como plantilla o abrir un análisis ya creado en cualquier momento y desde cualquier lugar. La creación del cuestionario es un proceso fundamental. Para realizar con éxito el cuestionario se debe seguir una metodología contrastada. Los objetivos son 3. La correcta obtención de la información, minimizar errores en las respuestas, motivar lo máximo posible al encuestado. Una vez completada la fase de obtención de la información, pasamos a la interpretación de los resultados. El sistema experto, aplicando métodos científicos y estadísticos, analiza la información y extrae las conclusiones oportunas, emitiendo el lenguaje de usuario, las percepciones más o menos desordenadas por parte de los clientes, en categorías manejables por la organización, aportándole la información necesaria para la toma de decisiones acertadas. El análisis nos muestra gráficamente la relación entre las expectativas y percepciones de los encuestados para cada uno de los atributos incluidos en la encuesta. Le permite observar, por ejemplo, si existen atributos con una expectativa especialmente alta que no se está logrando alcanzar. Incluye un gráfico de priorización de acciones para la mejora de la fidelización, que le permite tener una visión rápida de cuál debe ser la prioridad en la definición de acciones de corrección o mejora. Aquellos factores donde la expectativa es muy alta y la percepción muy baja son factores de alto conflicto, donde las quejas y acciones por parte de los consumidores o usuarios provocarán una alta dedicación de tiempo y recursos por parte de la organización. Esto requiere, por tanto, un alto grado de atención con el fin de evitar estos costes. El sistema orienta a la organización de forma directa y sin espacio de tiempo hacia las acciones correctivas y preventivas, ofreciendo un listado de recomendaciones de actuación de forma ordenada que le indica el orden de prioridad que debe dar a los diferentes factores incluidos en el cuestionario. Los recursos son limitados y el listado le permite priorizarlos de forma coherente y eficiente. El análisis incluye la ficha técnica y la tabulación de los resultados estadísticos, indicándole cuál es el nivel de confianza del informe y el posible margen de error del mismo. Bien, en el anterior, en el de mercado posicionamiento, estos son ejemplos, es decir, toda la tecnología que vemos va incluida en el tema de la certificación, sin límite de utilización con clientes. Lo digo no lo había comentado y creo que es interesante el poderlo decir. También es importante el hecho de que estamos viendo diferentes metodologías. Por ejemplo, en el caso de posicionamiento es el análisis multifactorial. En el caso de clientes, lo que estamos viendo es el análisis de correlación llevado a su máximo exponente. ¿Qué quiere decir? Además aplicado desde el punto de vista de usuario. El que vamos a ver ahora es el de previsiones empresariales. Las previsiones empresariales es un tema importantísimo y además yo creo que un tema sobre todo que nos diferencia mucho de otras economías, que es el análisis de las series temporales. ¿Qué es una serie temporal? Puede ser, pues, por ejemplo, ventas, puede ser, por ejemplo, costes, puede ser ingresos por áreas geográficas o por una tienda o por diferentes tiendas, etc. Bien, ¿cómo realizamos eso de una forma rápida y metódica? No podemos, sin unas previsiones, es imposible poder realizar una planificación de tesorería de un cierto nivel de seguridad. Nos es imposible también hacer un tema de planificación, por ejemplo, de inversiones. Lo cual, el análisis son claves para gestionar con eficiencia cualquier organización. La experiencia nosotros lo hemos podido aplicar en compañías aéreas, alimentación, automoción, servicios y comercios. Bien, vamos a ver un poco en qué consiste el análisis de las series temporales. Taller de cálculo de previsiones.
Para adecuar los recursos y la calidad a los resultados, es imprescindible integrar en el proceso de toma de decisiones unas buenas previsiones de alto rigor y fiabilidad. La mejora en la fiabilidad y rigor de las previsiones empresariales se ve reflejada en un incremento de la optimización de recursos y en la calidad de la gestión. Una buena previsión que nos indique con rigor y objetividad cuáles son las expectativas y necesidades en cada una de las áreas de la empresa es la clave para adecuar y conocer si los recursos invertidos o disponibles son suficientes o no. Dentro de la empresa, las áreas que tienen un mayor peso e importancia en el proceso de crecimiento y consolidación de la empresa son ventas, producción, inversiones y compras, entre otros. En estas áreas es imprescindible el poder disponer de unas buenas previsiones. La previsión cuantitativa ha de ser dinámica, es decir, ha de adaptarse a los cambios del mercado. Por ello, es importante realizar previsiones cada cierto periodo de tiempo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de método cuantitativo en el que todo este proceso tan lento y complejo de cálculo de previsiones se convierte en un proceso rápido y sencillo con la ayuda de un sistema experto. El sistema experto de cálculo de previsiones hace fácil el proceso de obtención de previsiones objetivas y fiables a corto plazo. La empresa es un proceso cualitativo que requiere de procesos cuantitativos, como saber cuánto hay que vender, cuánto hay que comprar o cuánto hay que pagar. Aportar rigor y alta fiabilidad a esos procesos nos permite gestionar mejor la liquidez de la empresa y optimizar nuestros recursos financieros y humanos. El sistema de cálculo de previsiones nos permite de forma sencilla aplicar la última tecnología y metodología en previsiones empresariales, trabajando con series temporales de datos y permitiendo la introducción de datos históricos como, por ejemplo, las ventas mensuales de un producto o las compras trimestrales de una determinada materia prima. Las series temporales que pueden existir son infinitas, por lo que para realizar el cálculo de previsiones el sistema nos permite definir la serie temporal que vamos a usar seleccionando la estacionalidad, es decir, a qué periodo corresponderá cada uno de los valores que vamos a introducir, aportando así más rigor en la concreción de los resultados. A partir de estos datos históricos introducidos en el sistema y que forman la serie temporal, el sistema nos calcula de forma automática las previsiones para los próximos periodos, teniendo en cuenta toda la información introducida y garantizando la máxima fiabilidad. Al tratarse de previsiones, puede existir una variación entre el valor previsto y el real. Estas variaciones se explican mediante los intervalos de confianza. El sistema nos ofrece las previsiones y nos indica también los posibles valores alcanzados por las previsiones, tanto superiores como inferiores en los intervalos de confianza del 68 y el 95%. Esto quiere decir que si optamos por utilizar los valores que están en el intervalo de confianza del 95%, existe un 95% de probabilidades de que el valor esté entre el rango que define el intervalo de confianza. Bien. Hemos visto dentro de lo que era la columna vertebral sobre mercados, sobre clientes y sobre oferta, simplemente a nivel de ejemplo, tecnologías que incorpora la certificación en consultoría estratégica de empresa. Un apartado que ha puesto Cristina en el chat es los que queráis luego la presentación, sin ningún tipo de problema, simplemente solicitándola en info@planinnova.com, la tendréis a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Hemos visto tres, vamos a ver un ejemplo de actividades. Actividades dentro de lo que hemos comentado en el apartado de la columna vertebral es actividades y control. En este caso, no he puesto el tema o la tecnología que también lleva sistemas expertos del área de control económico-financiera, porque suele ser más usual que eso ya se domine en el ámbito de consultoría. Por lo tanto, he puesto un tema de auditorías internas de gestión. Vamos a ver qué entiende la SG 900 por auditoría interna de gestión. Auditoría integral de empresa, cuyo objetivo es facilitar a los responsables de gestión las evaluaciones y recomendaciones que les asistan en el control y mejora de sus áreas de responsabilidad, ayudándoles y simplificándoles el proceso siempre complejo de toma de decisiones acertadas. Vamos a centrarnos ahora en la auditoría integral de empresas, una de las más importantes dentro de las auditorías internas de gestión. Abarca uno de los grandes problemas de la organización actual, que es aportar una visión de conjunto que proporcione a la dirección la información necesaria para su supervisión, control y mejora. La auditoría integral de empresas le ayuda a descubrir los factores que mejoran la productividad en el área de trabajo o en la empresa y evaluar los avances logrados en el tiempo.
Las nuevas tecnologías nos permiten disponer de sistemas expertos que de una manera fácil y sencilla nos proporcionan procesos sistemáticos de mejora, facilitando la visión global de la empresa y la disminución de riesgos y procesos improductivos. La auditoría integral de empresas se divide en dos grandes apartados: la cumplimentación del checklist y la interpretación de los resultados. El sistema de auditoría integral de empresas está diseñado por grandes expertos y especialistas para apoyar a los responsables en sus tareas diarias, aportándoles los conocimientos, el rigor y una metodología que les permita incrementar la eficiencia y eficacia de sus decisiones en el corto y medio plazo. El checklist, el sistema experto de auditoría integral de empresas, está dividido en 12 temas, entre ellos estratégicos, marketing, comercial y proveedores. Para cada uno de los factores que conforman estos temas, se debe considerar cuál es la situación actual del área o empresa y la prioridad de cada uno de estos factores para cada empresa, en su sector en particular. Una vez cumplimentado el checklist, se obtiene de forma automática el resultado de la auditoría. Muestra la lista de factores a corregir y potenciar de forma gráfica, facilitando la visualización y comprensión. Incluye un informe preliminar donde se da valor cuantitativo a todos los factores no cuantitativos introducidos en el checklist. Con estos valores se detalla un listado de las fortalezas y debilidades detectadas, ofreciendo una mayor visión global de las actividades y el rol de responsabilidades. Para cada uno de los 12 temas del checklist, el sistema extrae un informe diagnóstico detallando los factores que representan fortalezas y debilidades, adjuntando una gráfica con las valoraciones de todos los factores y una breve descripción. Se dispone de un listado de prioridades de actuación con respecto a los factores evaluados y según su distribución en el checklist. Listar estas prioridades aumenta la motivación del grupo al orientar el tiempo, esfuerzo y acciones a mejorar y disminuir los tiempos de análisis de históricos. El sistema le permite definir las acciones que va a realizar para cada una de las debilidades que se han detectado durante la auditoría. Con el sistema experto de auditoría interna se pueden hacer comparativas entre dos auditorías realizadas, dando los resultados tanto de forma gráfica como numérica. Con esta herramienta podemos evaluar los logros o avances obtenidos con las últimas decisiones tomadas en el tiempo. Bien, hemos visto ahora la auditoría integral e inteligente de empresa. Y lo que vamos a ver, y va a ser el último punto que vamos a tocar, es el de puestos y personas, que sería la última parte de la pirámide. Dentro de ello, cómo miramos el clima laboral y social. Lo importante es que vemos cómo tenemos que dominar y dominamos a la hora de estar certificados todos estos factores del eje vertebral que hemos comentado, la columna vertebral que hemos comentado al principio, que sería la regla heurística, cómo ahora lo estamos cuantificando, lo estamos midiendo y lo estamos analizando. Vamos a ver ahora algo tan importante para lo que es la motivación y la gestión del talento, como es medición y análisis del clima laboral y social. Sistema experto de clima social. El análisis de clima social es el mejor instrumento de que disponen las empresas para conocer y mejorar la motivación de sus empleados. El aumento de la motivación se ve reflejado en un incremento del rendimiento, lo que genera una mayor productividad y beneficios. Por tanto, es indispensable analizar y evaluar dichas motivaciones. Un buen diagnóstico que indique con concreción y objetividad cuáles son las expectativas y motivaciones de los individuos que integran la empresa es la clave para conocer si los recursos invertidos en este área son suficientes o no. El análisis del clima social se divide en dos grandes apartados: la obtención de la información y la interpretación de los resultados. El sistema experto le guía paso a paso hasta la obtención de un informe de fácil comprensión que interprete y diagnostica los datos obtenidos. La motivación es algo subjetivo, por lo que existen infinitas formas de motivar. El sistema le ayuda a detectar cuáles son las más eficientes para su organización en cada momento, actuando en la continua mejora del clima social. El estudio de clima social tiene como herramienta fundamental el cuestionario que forma las encuestas en las que se evaluarán diferentes factores según el nivel y grado que queramos analizar. El sistema trae incorporados algunos modelos predefinidos para la realización del cuestionario, como por ejemplo el modelo de la calidad de vida profesional y condiciones de trabajo basados en la Organización Internacional del Trabajo y el modelo de riesgos psicosociales basados en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El
sistema reduce al máximo los costes y tiempos de distribución, cumplimentación y recepción de los cuestionarios, permitiendo la realización de la encuesta por Internet, teléfono o manualmente. Una vez completada la fase de obtención de la información, pasamos a la interpretación de los resultados. El informe nos traduce en lenguaje fácil y sencillo la situación de una realidad compleja, como son las percepciones y motivaciones de las personas que integran la empresa y la relación con sus expectativas. De esta forma nos muestra cuáles son los principales factores de insatisfacción y las prioridades a la hora de acometer un plan de mejora de clima social. El análisis nos muestra gráficamente la relación entre las prioridades y percepciones de los empleados para cada uno de los atributos incluidos en la encuesta. Puede observarse si existen atributos con una prioridad especialmente alta que no se están logrando alcanzar. Incluye además un gráfico de priorización de acciones para la mejora del clima social, mediante el cual, a través de una visión rápida, pueden verse cuáles son las acciones prioritarias de corrección o mejora. Por ejemplo, aquellos factores donde la prioridad es muy alta y la percepción muy baja son factores de alto conflicto, donde las quejas y acciones por parte de los trabajadores provocarán una alta dedicación de tiempo y recursos por parte de la organización. El informe incorpora un listado ordenado de la prioridad de los atributos de forma directa y sin espacio de tiempo. Los recursos son limitados y este listado nos permite priorizarlos de forma coherente y eficiente. Bien, como hemos visto, esto nos da un poco el ejemplo de las tecnologías, porque por mucho que se expliquen, yo creo que es mucho mejor poderlas ver. Hay dos niveles de tecnología. La tecnología cuando nos certificamos, que contamos con ellas, que son las esenciales, y luego hay las de acompañamiento profesional, que estamos hablando, para que os hagáis una idea, son aproximadamente unas 1000 herramientas diferentes. Tanto puede ser desarrollar un plan de negocio, tanto puede ser desarrollar un plan de exportación, un plan de marketing, etcétera. Cualquiera de las circunstancias con las que nos podemos encontrar en la vida profesional en el ámbito de la consultoría. Vamos a pasar ahora a ver un poco lo que es la parte de impartición en cuanto al tema de conocimientos. El objetivo de tanto de lo que hemos visto en la primera fase como lo que hemos visto en esta segunda de las tecnologías, es facilitar las 5 Ds del consultor. ¿Qué son las 5 Ds? Son lo que denominamos el liderazgo en todo lo que es el hacer. Es decir, tanto en el hacer del consultor, saber orientar el hacer de clientes, influir en el hacer de colaboradores, gestionar el hacer y mejorar el hacer. Evidentemente, sin la palabra hacer, podemos decir, la consultoría no existiría, un poco como lo que comentamos anteriormente con el compliance. Para ello, antes hemos visto lo de las destrezas, capacidades, conocimientos y criterios. Aquí lo tenemos, pero marcando con el eje vertebral los que denominamos los procesos universales y críticos de todo negocio. Y cómo, uniendo esas destrezas y capacidades, vamos avanzando tanto en el ámbito de lo que hemos visto a nivel de el tema de conceptual, como en el tema práctico a través de las herramientas. Vamos a ver ahora un poco lo que son los contenidos que tiene la certificación. Empieza un primer módulo, que es el módulo sobre conceptos, criterios claves de toma de decisiones. Como veis, aquí todo está en forma gráfica. Bueno, tenéis gráficos, aquí están los conceptos que se va pasando durante todo el proceso de evaluación, y en este caso sería el desarrollo del pensamiento sistémico, lo que hemos hablado en la primera parte. Tener una idea muy clara de cuáles son los conceptos en la parte superior de la pirámide. Seguimos y pasamos al siguiente punto, que sería el siguiente módulo, que es el mercado. Dominio de los factores determinantes del mercado. Siempre unido al tema de las tecnologías, y aquí en la parte conceptual, donde vamos desarrollando todo el tema de lo que serían metodologías o tecnologías básicas para poder dominar los factores de mercado. Pasamos al tercer apartado, donde tenemos los clientes. Lo mismo que hemos comentado anteriormente. El dominio de clientes para el tema de su conocimiento y captación, atracción y fidelización. Tenemos luego el tema de la oferta, es decir, tenemos la tecnología, pues, por ejemplo, para calcular un precio según mercado. Tanto a nivel de producto, etcétera, lo podemos realizar, y tenemos la tecnología y tenemos la metodología. En todo caso, nunca se da solo la tecnología, es decir,
la tecnología va acompañada de explicar ¿y cómo funciona este sistema? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuál es la metodología que lo hace? ¿Y cuál es el resguardo a nivel internacional en que se está basando? Bien, tenemos luego lo que son las actividades, sistemas de control, tenemos luego todo lo que es el clima a nivel de puestos y personas, todo lo que hemos comentado del clima laboral y tenemos la gestión de proyectos básico en todo lo que es el tema de consultoría, planificación del trabajo, el trabajo en equipo y, evidentemente, la planificación estratégica. Vamos a pasar ahora a otro ámbito que es cómo podemos ir añadiéndole soluciones al sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la visión holística, por cada uno de los factores, por cada uno de los ejes vertebrales, el hecho de preguntar, ¿vale? Decimos, el consultor de éxito hace mejores preguntas y como resultado obtiene mejores respuestas. El saber preguntar, sobre todo en el ámbito de la consultoría, es fundamental. Aquí lo tenemos a nivel de mercado. También las preguntas claves en cada una de ellas. El objetivo, mejorar la comunicación con el tema, con los clientes y poder desarrollar soluciones profesionales con innovación y con creatividad. Tenemos después de aquí, pasamos a lo que son los clientes, también con lo mismo. Un apartado muy importante es que la comunicación para el consultor no es una comunicación contable. No me refiero a contable desde el punto de vista de contabilidad, sino de contar cosas. La comunicación es el preludio básico para el poder hacer con un grado alto de eficiencia. Con lo cual, esto nos interesa mucho y aquí vemos, igual que en la parte tecnológica veíamos respuestas, aquí lo que vemos es la forma de poder obtener preguntas. Bien, el otro apartado, ya entramos en lo que es el apartado de afianza de imagen, crecer en clientes. Bueno, ¿qué es lo que nos aporta el certificado? El certificado es consecuencia de someterse al proceso más completo, exigente y transparente en la cualificación profesional a nivel internacional. ¿Por qué? Y ahora veremos el por qué. ¿Quién lo certifica? Lo certifica una entidad certificadora independiente, que es AP+. ¿Vale? Es decir, lo que está haciendo la entidad certificadora pues es como si fuera una ISO, nos viene a ser una certificación directamente vis a vis entre persona y auditor y certifica lo que son las características. A partir de aquí, el ámbito geográfico es de 75 países, universal a nivel de empresa, entidad certificadora ESA+, patronales y asociaciones empresariales que le dan un reconocimiento en el mercado laboral. Aquí vemos un mapa de cobertura de lo que supone la certificación a nivel internacional. Dentro de lo que es ese reconocimiento que hemos comentado, aquí tenemos, por ejemplo, alianzas con las patronales. Y aquí lo tenemos con la patronal de las pymes de Cataluña, entre A+ y PIMEC, para expandir lo que es el tema de la certificación como proyecto para mejorar la competitividad. Anteriormente a la pandemia, dentro de la SG 900 se celebran diferentes actuaciones a nivel de comunicaciones en el ámbito presencial y a nivel geográfico, en que se explica las características de la norma de forma presencial, que siempre, bueno, o que ahora con el tema de la pandemia se hace difícil. También se realizan congresos, en este caso por la Dirección Experta y Compliance, y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dentro de los ámbitos también y de relación con universidades, aquí tenemos programas con la UAB, tenemos programas en el tema de la Universidad del Atlántico y en el tema de México, donde podemos ver cómo también se queda integrado en esa forma con las comunicaciones. También participa en los foros de excelencia internacional. En el último, por cierto, tuvo mención de honor la norma SG 900 a nivel de la calidad. También realizamos procesos en el ámbito de investigación. En este caso fue una reunión con premios Nobel que había pues, de medicina, de economía, de física, y tuvimos la oportunidad de poder desayunar, comer y tener mesas redondas para poder intercambiar por dónde va justamente el tema de las competencias a nivel internacional.
Otros apartados es, por ejemplo, el tema de poder prensa económica, como puede ser Europa Press, como puede ser 5 Días, como puede ser La Vanguardia, solo a nivel de ejemplo. Otro tema que también realizamos es el tema del libro de SG900. Han realizado 2 editoriales del libro y más de 20 tiradas del primer libro. ¿Quiénes participaron? Pues el prólogo lo hizo el presidente de la Real Academia de Doctores de Cataluña. Coautores fue el presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores y diferentes doctores de diferentes universidades. La presencia en Internet también es un punto importante. Si ponemos SG espacio 900 en Google, veremos aproximadamente el número de resultados que nos da dentro de lo que es el tema de Internet. Por aquello de que se dice lo que no está en Internet o lo que no está en Google, no existe. En ese caso, la norma existe. En la página planinnova.com tendréis la visión de diferentes visiones de la norma por parte en el ámbito de la consultoría, por profesionales ya certificados, desde el ámbito de la dirección de consultoría, del ámbito de la internacionalización, comercialización, finanzas y estrategia, análisis de empresa, procesos y gestión. También un tema que es el que lanzamos en este 21 como tema nuevo son los embajadores. Aquellos consultores que piensen que les puede apoyar el hecho de ser embajador de las certificaciones de excelencia SG900 para, en el ámbito de dirección de empresas, es decir, como punto que les pueda ayudar a abrir en empresas o a poder entrar en empresas, tener la oportunidad durante este año de realizarse como embajadores. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que participarán a nivel internacional en una red donde todos los que estén ya son certificados dentro de la norma SG900, con lo cual ya tenemos un nivel de calidad óptimo, evidentemente sumado por el código deontológico y los niveles de calidad consensuados. Bien, las características del programa: es un programa a nivel online, está totalmente tutorizado, las evaluaciones son continuas, se realiza un expediente de auditoría, por lo que hemos comentado anteriormente. Si hubiera cualquier situación, ese expediente tiene que estar siempre a mano para poder echar mano de él. Te acompaña en tutoría, simulación de la certificación. Simulación de la certificación, que quiere decir que antes de certificarte, el propio tutor te prepara para hacer diferentes simulaciones, es un poco como el carnet de conducir, para poder superar con éxito la certificación. Existe el expediente del proceso, el acompañamiento profesional, el desarrollo profesional continuo y lo que hemos comentado, el tema de los embajadores. Dentro de lo que comentábamos al principio, decimos, nosotros hemos hecho una rejilla de valor. ¿Qué significa? De decisión de valor. Mejorar el posicionamiento profesional, incrementar la confianza con clientes, diferenciar de la competencia, comunicar las propias capacidades y competencias, adquirir nuevas tecnologías profesionales. Estos son factores que aporta la SG900. Entonces aquí decimos, ¿existe alternativa de mejorar el posicionamiento profesional de forma más fácil, económica, rápida, segura y flexible que lo que aporta la norma? Acordaros lo que he comentado al principio. El requerimiento, cuando se empezó a desarrollar la norma, fue justamente que tenía que cumplir con estos requerimientos. Ser fácil, económica, rápida, segura y flexible. Bien, esto simplemente es decir sí o no. Si hay en el mercado y creéis que hay una oportunidad de conseguirlo más fácil, más económico, más rápido, más seguro, más flexible, es una. Y si esto nos ayuda o no nos ayuda profesionalmente, serían los dos criterios de decisión. Ese criterio de decisión, que es ver si realmente el esfuerzo que empleamos en tiempo y costes tiene una repercusión suficiente en lo que es los beneficios profesionales a nivel de eficiencia. Y según cómo se incline el peso, lo podemos ver. En consultoría, los resultados que marcan la diferencia, decimos, provienen de saber priorizar la propia experiencia. En una situación como la actual es un buen momento para reinventarse, revalorizarse y reactivarse desde el punto de vista profesional. Os quiero pasar también la opinión de expertos. Y la opinión de expertos, ¿qué quiero decir? Nosotros denominamos expertos aquellos que ya han recorrido el camino. Por lo tanto, tendréis simplemente, son 2 minutos y medio aproximadamente, la opinión de gente que ha realizado el proceso.
las expectativas se han visto claramente superadas, desde la perspectiva de que el sistema del SG 900, primero, al directivo, como es mi caso, le aporta seguridad y le aporta confianza. Es decir, permite trabajar en un entorno en el que las decisiones que se toman son expertas, rigurosas, eficaces y además muy rápidas. Necesitaba un modelo más accionable, algo que me diera una perspectiva diferente, precisamente para poder interlocutar con determinadas personas responsables de compañías, con una visión más amplia, con una visión panorámica de lo que es la jugada, porque entre otras cosas creo que es como la vida, vivimos por modelos, ¿no? Entonces tener modelos accionables, elegantes, sencillos, que rápidamente te puedan permitir diagnosticar una situación, que rápidamente te permitan interconectar con una persona, comunicarte con la otra persona, dar a conocer y de alguna manera poder rápidamente poner en funcionamiento determinados mecanismos, es un regalo. Nos marca unos estándares que son estupendos y esenciales para un directivo. Tenemos unos estándares para todos los puntos de la norma. Me está aportando un conocimiento práctico, directo, sobre áreas de la gestión de empresa que sí tenía conocimientos teóricos, pero que no estaba llevando en el día a día en mi trabajo personal. Luego te planteas y dices, hostia, es una herramienta que te ayuda mucho, que te quita mucho trabajo, sobre todo, que es lo que nos hace falta, sobre todo a los empresarios, el tiempo. Bueno, mis expectativas eran altas y al final pues he quedado muy satisfecho. O sea, una primera fase era un repaso, digamos, de muchos conocimientos que ya se tenían. Y una segunda fase ya era unas herramientas que a veces nos costaba acceder a ellas o tenerlas, y, bueno, y el poder acceder a estas herramientas de una manera sencilla y fácil pues te facilitaba muchas cosas. Yo encuentro que es una herramienta muy útil y muy efectiva. Que la norma SGE te aporta una metodología de trabajo que te hace ver la empresa como un todo y te da las herramientas que te permite pues realmente analizar pues un problema específico e ir a buscar el origen de este problema y ir a ponerle una solución a este problema. En la norma, en la certificación, pues te ayuda en los campos que tú quizás puedes estar a veces más solo, con una certificación que te permite además estar seguro también de que todo lo que tú estabas haciendo también era correcto. Bueno, pues espero haberos podido dar una visión general y global desde el punto de vista de lo que hemos comentado de la parte de conocimiento, desde el punto de vista de la parte de herramientas y tecnologías y desde el punto de vista de las personas que han podido realizarlo. Os agradezco mucho la atención, bienvenidos, repito, y ahora muchísima suerte en este año 2021 para todos. Un abrazo muy fuerte y a vuestra disposición.